acompañar, como siempre, Jack, nuestro cocinero. La doctora Ana María va a estar moderando el chat. Si tienen preguntas, los pueden ir haciendo mediante el chat. Nos acompañarán, como siempre, desde Conéctate en todos los aspectos logísticos. Tendremos nuestro espacio de preguntas al final. Estoy dando un poco de espacio para que lleguen las personas que todavía faltan, si aún no se han unido, para que empecemos 11:02 más o menos y estar terminando antes de las 12. El tema de hoy es un tema muy interesante, no es tan largo y complejo como los otros temas que hemos estado tratando, que son un poco más complejos y más largos. Este es un poco más fresco, como las mismas frutas y las mismas verduras. Entonces, ya en unos instantes empezamos con las preguntas, con la presentación. La doctora Ana María les está dejando un enlace en el chat en el cual ustedes pueden, al cual ustedes pueden ingresar para que dejen su correo. Las personas que han ingresado y han dejado su correo, ya saben que han recibido a vuelta de correo pues los enlaces de grabación de las charlas, de todas las que llevamos hasta ahora, y los sitios en los cuales se encuentran estas grabaciones, tanto en las redes de la DECA como en el espacio de gestión humana. Pues entonces empecemos. Nuevamente buenos días para todos los que ya llegaron. Como todos los jueves, pues será un placer acompañarlos, contar con todos ustedes en nuestro curso. El día de hoy vamos a estar Jack y yo en un tema que es muy fresco, de muchísimo interés, que es el de frutas y verduras. Sí me pasa. Quiero iniciar haciéndoles como un pequeño recorrido de lo que hemos visto hasta ahora. Esta semana hablaremos acerca de frutas y verduras. La próxima semana vamos a estar haciendo, como hace 8 días, un taller práctico con unas recetas fáciles y muy deliciosas. En esta oportunidad, al final, vamos a dejar, después del espacio de preguntas, un espacio para que Jack les cuente acerca de los ingredientes y los utensilios que vamos a necesitar para la otra semana. Tomando como las recomendaciones que nos hicieron algunas personas de tener las cosas previamente listas para poder ir avanzando a medida que avanza el taller también. Durante las 3 semanas anteriores hemos desarrollado ya varios temas de las GABAs. Las GABAs, ustedes saben, ya les hemos comentado, son las guías alimentarias basadas en alimentos para personas mayores de 2 años y que son la fuente principal de la información que hemos estado exponiendo con ustedes. Hablamos ya en las primeras acerca de generalidades relacionadas con el consumo de alimentos variados, incluyendo alimentos de todos los grupos. Perdónenme porque esto se me está devolviendo solo. Ya. Acerca del consumo de alimentos frescos y variados en la alimentación, tanto el consumo de proteínas, tanto de animales como vegetales, los alimentos que son fuente de calcio y de hierro en nuestra alimentación, y la práctica regular de actividad física. Después de estas 2 semanas que vienen, van a quedar 2 temas principales pendientes que son de gran relevancia, tales como el consumo de azúcar y de sal relacionados con la salud, que hablará Ana María dentro de 15 días. Y por supuesto un tema importante que es el de las grasas o lípidos en nuestra dieta. Entonces empecemos hoy con nuestro tercer mensaje. Este nos dice que para una buena digestión y para prevenir enfermedades del corazón se incluyan en cada comida frutas enteras y verduras frescas. Porque no sé por qué esto se mueve solo hoy. Bueno, como lo pueden ver aquí en el plato, en nuestro plato saludable de la familia colombiana, las frutas y las verduras son uno de los grupos que proporcionalmente se deben consumir en mayor cantidad en la dieta. Los informes que nos ha brindado la encuesta
la encuesta nacional de la situación nutricional, que se llama la ENSIN, nos muestra algunos datos importantes, ya que esta encuesta se realiza cada 5 años. Por una parte, nos muestra que hay un alto consumo de alimentos, de alimentos que aportan bastantes calorías, tales como los carbohidratos y las grasas saturadas o las grasas trans, que es lo que llamamos coloquialmente las grasas malas. Por otro lado, se encuentra un consumo bajo de alimentos frescos, tales como las hortalizas y las verduras, que es lo que vamos a hablar hoy, y que está relacionado con un consumo bajo de micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, como por ejemplo las vitaminas del complejo B, el zinc, y por supuesto la fibra. Todo este bajo consumo de este tipo de sustancias tiene un impacto negativo sobre la salud de manera crónica y se asocia con la presentación de trastornos del metabolismo en varias vías, como por ejemplo el metabolismo de las grasas, que se refleja en el incremento de los lípidos o grasas en sangre, y otras como el sobrepeso, la obesidad e incluso el estreñimiento. Aquí, según la ENSIN del año 2010, nos mostró que en las personas que se encuestaron entre 5 y 64 años de edad, aproximadamente el 67% consumían frutas, pero solamente el 28% consumía verduras diariamente. ¿Esto cómo lo traducimos? Que una de cada 4 personas que contestaron esta encuesta entre los 5 y los 64 años de edad, pues consumían alguna fruta entera cada día. Es por esta razón que es tan importante que hagamos la recomendación y entendamos la importancia de aprender algunas formas de incrementar el consumo tanto de frutas como de verduras. La Organización Mundial de la Salud y la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, para la Alimentación y la Agricultura, recomiendan el consumo de 400 gramos diarios entre frutas y verduras, con el objetivo de disminuir o prevenir la aparición de enfermedades crónicas como las cardiopatías, el sobrepeso, la obesidad, el cáncer incluso, y también para disminuir esas carencias en micronutrientes, es decir, en vitaminas y en minerales de las que estábamos hablando. Sin embargo, las estadísticas muestran que hay consumos tan bajos como de 100 gramos hasta consumos tan altos como de 450 gramos, que varían de acuerdo al país donde se hagan las mediciones. Cuando a uno le dicen 400 gramos de frutas y verduras al día, pues es difícil entenderlo o pensar si tiene uno que estar pesando entonces estos alimentos para saber cuánto está consumiendo. Entonces, hubo la Organización Mundial de la Salud, para hacer más fácil y hacer que las personas entiendan esta recomendación de manera más sencilla, pues dieron la recomendación grande de que al menos se deben consumir 5 porciones de frutas y verduras al día para todas las personas. Según esta recomendación, pues se creó como un mensaje que era el de 5 al día, y se crearon en los diferentes países miembros de la OMS las imágenes como las que ustedes están viendo de 5 al día, en varios países de diferentes formas. Generalmente lo que se utilizaba era la manito de decir 5 al día para dar el mismo mensaje en común. Si ustedes recuerdan, como ya habíamos visto en la primera sesión en la que hablamos de consumir de todos los alimentos en la dieta en el día, pues nosotros podíamos contar el número de porciones y el número de intercambios. Recuerden que los intercambios eran como esas cantidades de alimentos del mismo grupo que podíamos cambiar unas por otras. Es decir, que si yo consumía un intercambio de una fruta y lo cambiaba por otro, estaba consumiendo aproximadamente lo mismo en cuanto a calorías y en cuanto a nutrientes. Entonces, según estas tablas en las guías, podíamos hacer esos intercambios de alimentos, y esto nos haría más fácil hacer una planeación diaria para cumplir así el objetivo de estas 5 porciones. Entonces, recordemos aquí algunas de las porciones que estábamos viendo. En cuanto a frutas, podíamos planear un día, digamos, de manera sencilla. Entonces uno podría decir, voy a consumirme 9 unidades medianas de fresas, y a la media mañana me voy a comer medio banano del grande común que nosotros comemos como merienda.
Aquí, con esas dos cosas nada más, ya estamos consumiendo 3 porciones en un día. Y como lo vamos a ver en nuestras preparaciones del taller dentro de 8 días, pues va a ser muy fácil de lograr para uno solo o en familia, en el grupo familiar. Aquí miramos en cuanto a las verduras. Entonces, si por ejemplo yo hago una ensalada en la que se incluyen 3 cucharadas soperas, por ejemplo, de arvejas, pongo 3 gajos de coliflor. Estos 3 gajos es, como dice mi hijo, 3 arbolitos del arbolito. Y finalmente le coloco, por ejemplo, medio pocillo de zanahorias. Pues ya es una ensalada que incluso la puedo usar para la familia o incluso la puedo separar para usar en el almuerzo y la cena. Y aquí ya vemos que hay 3 porciones de verduras, es decir, con la anterior tendríamos 3 porciones de frutas y con esta 3 porciones de verduras. Eso ya son 6 de esas 5 que nos recomiendan. ¿Qué nos da esto? La flexibilidad de que si además yo quisiera quitar un poco de azúcar, porque recuerden que las frutas son saludables, pero también tienen azúcar, si yo necesitara disminuir un poco de azúcar en mi dieta, podría disminuir la porción de frutas. Entonces ya no me como las 9 fresas, sino 4 fresas y medio banano, y en cambio me consumo todas estas porciones de verduras y puedo consumirla en en el almuerzo y en la noche. Aumento la cantidad, cumplo la recomendación de las 5 porciones, pero disminuyo la cantidad de azúcar. Recuerden además que estas recomendaciones están pensadas para personas que son sanas y que son físicamente activas, es decir, 150 minutos de actividad física a la semana sin ninguna condición en especial. Si existe alguna condición, soy deportista, una mujer embarazada, tengo alguna enfermedad en especial, pues siempre va a ser muy importante consultar con el profesional médico y con el profesional en nutrición y en dietética, porque serán los más llamados a que hagan la prescripción dietaria de acuerdo a la condición específica. Entonces, ¿qué nos dice la recomendación? Pues nos invita a incluir frutas y verduras diariamente en la alimentación de toda la familia. Yo les resalto aquí frutas enteras y verduras frescas. Lo habíamos señalado alguna vez en algún momento, y es que las frutas enteras y las verduras frescas o crudas, por así decirlo, conservan todos los micronutrientes y en especial conservan la fruta, la fibra, perdón, que suele perderse cuando hacemos jugos, por ejemplo, y se pasan por el colador, porque la fibra se queda en el colador. Lo que no sucede, por ejemplo, con los batidos que se hacen con la fruta entera y salen directo de la licuadora al vaso. Por otro lado, las verduras frescas o las crudas, además de poseer esas mismas características de la presentación fresca, hace que disminuyamos la posibilidad de adicionar sal, que se hace cuando las cocinamos, o de adicionar conservantes como cuando los encontramos enlatados o en encurtidos. Y por otro lado, que es una pregunta que a veces las personas hacen, hay algunas sustancias que se requieren disminuir por ciertas enfermedades. Entonces, cuando se hace una recomendación de alguna verdura, cuando yo la consumo cocinada, digamos que tiene una cantidad de nutrientes diferente a la que tiene cuando se cocina. Cuando se cocina, normalmente las verduras se deshidratan, se encogen y entonces se consume más y se concentran más los nutrientes, como el caso del potasio, por ejemplo, que es como una de las preguntas que hay por allí normalmente. Teniendo en cuenta que estas frutas y estas verduras son unas fuentes casi que incomparables de vitaminas y minerales, también se recomienda que se usen de diferentes colores y de diferentes sabores, para que además incluyamos diferentes tipos de nutrientes que vienen de cada grupo diferente. Entonces, por ejemplo, y esto lo habíamos visto en alguna de las presentaciones anteriores, creo que Ana María les había contado, las frutas y las verduras que tienen color rojo tienen este color porque tienen una sustancia que se llama licopeno, que está relacionada con propiedades antioxidantes y propiedades, por tanto, anticancerígenas, que como veremos son como el común de las frutas y las verduras. Por otro lado, las que son amarillas o de color naranja tienen este grupo de sustancias, los flavonoides y los carotenoides, que están relacionadas con la producción de vitamina A.
Y pues ustedes ya habrán escuchado que la vitamina A está relacionada también con beneficios antioxidantes y con la salud visual y la salud de la piel. Y finalmente, otras frutas tienen colores azules, morados, como los que vemos en la imagen, que contienen antocianinas. Este es un pigmento que también se relaciona con propiedades antioxidantes. Y como les dije antes, si ustedes ven como que el común denominador de las frutas y de muchas de las verduras son estos componentes antioxidantes que, como hemos visto, lo que hacen es que disminuyen como la cantidad o el efecto de los radicales libres en el envejecimiento celular. ¿Cuáles otras características tienen importantes las frutas para incluirlas en la alimentación, que me parece a mí que son muy importantes cuando uno habla de una dieta sana y una dieta multicolor? Por una parte, son únicas, son especiales porque son agradables. A casi la mayoría de las personas de todas las edades les gustan las frutas. No pasa tanto así con los vegetales, pero sí con las frutas. Son versátiles, versátiles, ¿por qué? Porque las podemos comer crudas, porque las podemos comer enteras, pero también las podemos comer en trozos o también las podemos consumir en jugos. Las podemos combinar con las verduras y hacer ensaladas que tienen verdura y que tienen fruta, o las podemos usar incluso como postre. Después del almuerzo, por ejemplo, si no podemos consumir postres del tipo azúcar, chocolates o alguna de estos otros alimentos, podemos tener un postre como el que ven en la imagen, que puede ser agradable y que puede ser rico también después de una comida principal. Y adicionalmente, una característica que tenemos en nuestro país es que son de gran variedad. Aquí podemos conseguir todo el año algún tipo de fruta. Si son de cosecha, pues tienen un mejor precio para nosotros. Si aprovechamos además que sean de la región, pues mucho más versátiles y de mayor variedad también. Por otro lado, las verduras son una fuente de vitaminas y minerales. Las vitaminas y los minerales son nutrientes que, aunque son pequeñitos, como lo dice la misma palabra, micronutrientes, actúan en un amplio abanico de acciones en la regulación de procesos vitales, como son la misma digestión de ellos mismos y de otros alimentos, el metabolismo de las grasas, por ejemplo, el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos, e incluso tienen acciones en la contracción muscular, en la transmisión de mensajes nerviosos a través del sistema nervioso. Hay una amplia variedad de frutas y verduras que tienen colores y sabores diferentes que permiten que hagamos combinaciones llamativas y combinaciones agradables para el gusto de todos en la familia. Y más si las combinamos, como decíamos antes, con frutas en las ensaladas. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan importante esta recomendación? ¿Qué es lo que hace que sea tan importante y que esté en un cajoncito solo como ustedes lo vieron antes? Entonces, por un lado, las frutas y las verduras le permiten dar a la persona variedad a su dieta y color a la alimentación. Y a veces las personas dicen, pero pues, ¿qué tiene que ver? Yo no me como el color, por así decirlo. Pero en realidad, esta alimentación entra primero por los sentidos. Entonces, a veces ustedes recuerden cuando íbamos por la calle y pasábamos por una panadería y olíamos el olor del pan caliente, pues ese no lo habíamos comido, pero ya lo habíamos disfrutado ese pan porque ya lo habíamos olido. Entonces, la alimentación entra primero por los sentidos, entre ellos está la visión. Entonces, ver algo como ven ustedes en la imagen con colores, pues lo hace mucho más atractivo. Al ser fuente de fibra, pues dan una sensación muy importante de saciedad o de satisfacción con un aporte bajo de calorías, contribuyendo a mantener un peso saludable. Por otro lado, la fibra que las constituye reduce la absorción de ciertos nutrientes como las grasas y la glucosa o el azúcar. Eso reduce el riesgo de padecer algunas enfermedades crónicas como por ejemplo las dislipidemias, es decir, el colesterol alto en sangre, la diabetes, la hipertensión, el cáncer o alteraciones adicionales de enfermedades crónicas. Y adicionalmente esta fibra tiene una propiedad muy importante que creo que es la que más reconocemos,
y es que ayuda a disminuir el estreñimiento porque mejora la movilización del bolo fecal en el sistema gastrointestinal. Este contenido de frutas y vegetales en micronutrientes, como habíamos hablado, por ejemplo, la vitamina A, la B, la C, los minerales como el hierro, el zinc, contribuyen además a un funcionamiento adecuado, como ya lo habíamos dicho, de todo el organismo. Y no olvidemos, por supuesto, que tienen un papel muy importante como antioxidantes. Ya vimos que todas las frutas de los colores que sean y las verduras van a tener sustancias que al reducir estos radicales libres, pues van a contribuir a disminuir o a modular de alguna forma el envejecimiento celular y la aparición de cáncer, entre otras enfermedades que están relacionadas con estos radicales libres. Entonces viene como la pregunta del millón, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo llevo a la práctica este mensaje de manera fácil para mí y para la familia? Lo hemos repetido ya bastante en la presentación y es que la recomendación es que diariamente consumamos 5 porciones entre frutas y verduras. Por ejemplo, yo podría decir que al desayuno me puedo tomar o comer una naranja y estoy adquiriendo allí algunas de las porciones de frutas del día. Y me puedo comer una fruta picada. Al almuerzo puedo comer una verdura, en la cena otra verdura, y en la media mañana puedo usar o frutas y verduras. A las personas les parece extraño comerse una verdura entre las comidas, pero como vamos a ver en uno de los talleres, yo puedo usar dentro de mis dips palitos de zanahoria, por ejemplo, o palitos de apio, y no es extraño como parecería. Eh, Hay que buscar que en la alimentación se incluyan diferentes colores de frutas y verduras. Esto con el fin de aprovechar los nutrientes que tienen tan variados de acuerdo a lo que vimos de los colores de los alimentos. Incluir frutas ahora en las meriendas que tenemos en la casa y cuando volvamos otra vez en las loncheras para ir a la universidad a trabajar, a estudiar, porque esto va a ayudarnos a reemplazar y así disminuir los alimentos procesados como los paquetes que suelen ser parte integral de las loncheras tanto de niños como de adultos. Y por otro lado, favorecer que cuando tengo hambre, cuando uno dice tengo ganas de picar, si hay disponibilidad de frutas en la casa, pues yo podría picar verduras o frutas para esos momentos en que tengo hambre o interés o deseos de picar algo. Son otras recomendaciones muy fáciles de llevar a cabo las que ustedes ven aquí en amarillito. Uno es aprender a hacer preparaciones llamativas, que sean agradables. Podemos usarlas crudas o podemos usarlas cocinadas. Podemos usar solo verduras o solo frutas o una mezcla de frutas y verduras para ayudar a mejorar el sabor y fomentar el hábito de comerlas. Por otro lado, consumir las frutas enteras y las verduras crudas para, aprovechando las que están sobre todo en cosecha, para disminuir el consumo de las procesadas. Las procesadas son todas estas que vienen enlatadas o en frascos, porque tienen más cantidad de otros nutrientes como la sal o el azúcar en su preparación y haría que tuvieran características un poco más saludables. Disponer de frutas y de verduras listas para el consumo en todas partes de la casa, entonces en la nevera, o puedo tener un frutero llamativo en la mesa donde sobre todo lo vean, por ejemplo, los niños o lo vea uno mismo y recuerde que están ahí para ser consumidas diariamente. Consumirlas preferiblemente crudas, como ya hemos visto, cuando uno las cocina se pierde algún tipo de nutrientes. Cada verdura, por ejemplo, tiene alguna forma de preparación diferente con tiempos de cocción diferentes. Entonces eso también hace que sea diferente para tratar de preservar sus nutrientes y sus características saludables. Por otro lado, cortar las frutas y las verduras de maneras creativas. Entonces, si alguno tiene niños, sabe que cuando le ponen un plato o le dan una manzana entera, pero si se la dan en un plato cortada y hacen la cara de algún muñequito, pues va a ser más fácil que lo consuma, así sea de una manera plana, por así decirlo. En cuanto a este tema de los niños, aquí yo les traje algunas recomendaciones que me parecen importantes para digamos, fomentar o incentivar el consumo de frutas y verduras en los niños, que es en la edad en la que se debería empezar a hacer esta exposición a ellos. Y uno es, primero, que ellos ayuden en la elaboración.
y que seamos ejemplos de los niños. Los niños aprenden, por ejemplo, y los ejemplos a seguir en casa pues somos los adultos. Entonces, si por ejemplo, como en esta imagen, hay un frutero y las frutas están expuestas y si yo digo tengo hambre y paso y me como un banano de estos o un durazno, pues el niño va a entender que cuando tiene hambre puede pasar por acá y también consumir una fruta. Si nos ayudan en la elaboración y de pronto no le parece que sean tan ricas, pues por lo menos por haberla hecho va a sentir el deseo de probar qué fue lo que hizo. Hacer preparaciones novedosas, por ejemplo, miren acá unos helados que tienen frutas. O sea, ¿qué niño no le gustan los helados? Y si yo le pongo las frutas ahí, pues probablemente se las va a comer. Que estén expuestas, que era lo que les decía, que estén donde yo las pueda ver. Y una parte muy importante es que, y esto no es solamente relacionado con frutas y verduras, sino con toda la alimentación, es que no se utilicen como castigo ni como premio. Entonces a veces se suele hacer que, bueno, como nos fue bien esta semana o nos portamos bien esta semana, pues el premio es que vamos a comprar pizza el viernes y nos vamos a comer pizza. O si te estás portando, si no te tomas la sopa, entonces no hay postre. Ese tipo como de prácticas no debería ser hecha con los alimentos porque fomenta cosas que no queremos en los niños y lo que quisiéramos más bien es que sean parte del consumo sin que sean obligados por una, digamos, por una característica conductual en los niños. Muy bien, pues hasta aquí ya estamos a la mitad de los mensajes. Todos hasta ahora han sido muy interesantes, muy útiles, con recomendaciones fáciles para el cumplimiento, que es como lo estamos viendo acá. En estos primeros 6 mensajes que están como en sombra, hemos revisado el consumo de alimentos variados, alimentos frescos, como los que están en las frutas y en las verduras. También incluir diariamente lácteos y huevos, excepto si se tienen condiciones especiales para mantener la salud de los huesos, para aumentar o favorecer la construcción de tejidos, sobre todo en los niños. Estos consumos proteicos que como vimos en las semanas, las 2 semanas que pasaron, pues pueden estar en las leguminosas que se consumen 2 veces a la semana por lo menos, para pensar en el aporte de proteína, de hierro y de fibra que ellas tienen. Y por otro lado, algo que yo les comentaba y es el consumo, les comentó Ana María y que yo comentaba con el grupo de trabajo, y es que las vísceras que yo me imaginaba sus rostros cuando les decían que comieran alguna víscera en la semana, pero pues que también son importantes además porque son, como les dijo ya casi una semana, provenientes de un ganado con un pastoreo medianamente sano y que pueden disminuir la presentación de anemia en la población infantil y en las mujeres, sobre todo en edad fértil o en edad reproductiva. La próxima semana vamos a estar revisando estos temas que vemos en color más claro, el consumo de azúcar y de sal y el consumo de grasas. Con eso vamos a completar el estudio de las guías, lo cual nos va a permitir conocer muchísimo mejor acerca de hábitos saludables de alimentación y también de actividad física, que es parte de nuestro deber ser en la universidad. Hasta aquí pues les doy las gracias por su atención. Vamos, antes de entrar con Jack, que les va a dar las recomendaciones para nuestra sesión práctica de la otra semana, abrimos un espacio de preguntas en este momento acerca del tema que tratamos hoy. Ana. Bueno, he agrupado algunas que se han repetido, entonces hay una frecuente y es que si comer frutas de diferentes tipos al tiempo es bueno o malo, o que si combinarlas con las comidas como principales, como el almuerzo, como la cena o el desayuno, es malo o bueno. Digamos que eso es un mito claramente muy utilizado además como propaganda, digo yo, en ciertos medios, y es solamente mezcle las frutas ácidas, solamente mezcle las frutas de azúcar. Ustedes vieron las ensaladas de frutas y parte de lo que vamos a preparar la otra semana tiene mezclas. Las mezclas no le quitan nutrientes de uno o del otro. Lo que puede hacer es que cambie los sabores y que por el tipo de alimento le cambie el sabor a las otras. Por ejemplo, una fruta, si yo hago una mezcla en un jugo de una naranja con piña y con manzana,
ninguna le quita los nutrientes a los otros, pero si yo dejo ese vaso ahí, pues se va a acidificar el ácido que tiene la naranja y ya no va a ser rico de comer y, y probablemente me vaya a caer mal. Entonces, digamos que las mezclas, como ustedes vieron, la recomendación es mezcle colores, porque si usted tiene varios colores, tiene sustancias diferentes de varias fuentes. Entonces no es malo, sino que no es malo porque quite nutrientes, sino que lo que hay que tener cuidado, que también de eso nos va a hablar Jack, es que las mezclas no hagan que se degraden los nutrientes de los otros, como pasaba con las proteínas y el hierro que nos contó Ana María la semana antepasada, que si yo consumo alimentos con hierro al almuerzo y después me tomo un tinto inmediatamente, pues no voy a dejar que se absorba. Es algo así parecido con este tema, pero no quiere decir que lo uno le quite a lo otro. Sí, Julie, de acuerdo contigo. Como veíamos en la sesión previa, incluso hay algunas frutas y verduras que pueden potenciar la absorción o mejorar el potencial inflamatorio que tienen algunas comidas, por ejemplo, las carnes. Entonces, digamos que en ese sentido sería algo positivo. Nos preguntan alrededor del tamaño de las porciones, por ejemplo, del apio y el pepino, para considerarse como una porción usual, como un intercambio. En las guías yo tenía ahí, de las que tú tenías cocidas, encontraba un tamaño de 70 gramos más o menos para hacer un Más o menos. intercambio de una verdura. Entonces, digamos que eso es lo que vimos que se considera normal. Con respecto a las frutas en la noche, hay muchas mitos, si es bueno, si es malo, si se absorben más, menos, si utilizan otra ruta metabólica diferente a la usual. Entonces, pues queríamos ahondar un poquito más en eso. Digamos que las rutas metabólicas no cambian, uno tiene cambios hormonales en el día, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir hay unas hormonas que suben más, unas que disminuyen, unas que afectan a otras, pero yo soy como muy, me lo perdonarán si se los digo, muy simple en esto. Es decir, uno debe comer de todo, pero los excesos son los malos. Entonces el problema es que alguna vez tuve una paciente que le dijeron que todo lo que fuera amarillo era muy bueno porque le iba a ayudar para ver mejor la piel y entonces papaya, zanahoria, auyama y después llegó con las manos amarillas. ¿Sí? Entonces los excesos son malos porque obviamente la vitamina A es una vitamina que se acumula en los tejidos grasos y pues se está acumulando en alguna parte. Entonces no hay que dejarse llevar como por estas como propagandas, digo yo, de consuma mucho de una sola cosa porque es que eso lo va a salvar y son las medicinas mediáticas que venden de coma kiwi para que se le quite alguna cosa. No, es consumir de todo porque ya vimos que todo tiene diferentes tipos de nutrientes y consúmalos en los horarios en que usted le parezca. Entonces, a mí me gusta consumirlos en la mañana y en las meriendas, porque yo tengo un ritmo circadiano que empieza en la mañana, pero si una persona, los estudiantes, por ejemplo, se quedan hasta las 2 de la mañana haciendo trabajos y les va a dar hambre, porque ellos van a cambiar su ritmo circadiano a la noche. Entonces en la noche le voy a decir, no, no coma frutas y verduras porque a esa hora las hormonas no están funcionando bien y no es bueno. Entonces, ¿qué le digo? Coma paquetes de comida procesada. No, uno lo que puede hacer es cambiarlo de acuerdo a su ritmo. Entonces en la noche podría consumir las frutas y no pasa nada porque sería la merienda de la noche, que es mejor a que consuma pizza, que mandan pedir pizza o comidas rápidas para pasar la noche trasnochando o estudiando. Es muy parecido a la actividad física. Es mejor que haga actividad física en la mañana, al mediodía o en la noche. Pues depende. Todo depende, pero pues todos los nutrientes en este caso deben estar eh, en todos los días, en toda la semana distribuidos de alguna forma. De acuerdo también con Julie y digamos que a nivel nutricional lo que nosotros les hemos hecho énfasis es que pues sean decisiones basadas en evidencia y hemos encontrado que en los estudios no importa si te las comes por la mañana o por la noche, sino la cantidad total de calorías en el día, que es lo que más interesa en ese sentido. Nos preguntan acerca de los extractos de verduras, que si son buenos, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Eso era algo de lo que les contaba, que la recomendación es siempre que se coman
crudas y enteras, porque se conserva como todos los nutrientes, especialmente la fibra. Pero también les decía que si uno, por ejemplo, en vez de hacer jugo, miren que la diferencia entre el jugo y el batido es que el jugo le echo agua, le echo muchas frutas y a veces le echo azúcar, porque no tenía suficiente azúcar la fruta. eh, uno puede tomarse un jugo, por ejemplo, para hacer un jugo necesitar 2 naranjas grandes para que salga el vaso de jugo. Y es diferente si yo me tomo ese vaso de jugo y se me como una naranja, porque la saciedad en el cerebro es entendida cuando yo mastico. Entonces, esas dietas en las que solamente se utilizan los extractos o los jugos o los batidos, eh, hacen que se pierda esa señal que da el masticar al cerebro de saciedad. Y por eso cuando ustedes si se dan cuenta, si se ponen a echar cabeza, cuando uno toma jugos se quita como rápidamente el hambre y la sed, pero más rápido va a tener hambre que cuando yo muerdo y hago conciencia de la alimentación, eso no es como una cosa holística, de nada extraño, es simplemente que fisiológica y químicamente el masticar, por un lado mantiene la salud ósea y la salud dental, y por otro lado le avisa al cerebro y a los sistemas de regulación que ya lo consumió. Entonces, digamos que no tiene nada malo consumir los extractos, pero no es bueno solamente consumir cosas líquidas, sino también consumir cosas que se puedan morder. Los extractos, así como los batidos de frutas, los mantienen porque no solamente se pasan por el procesador y se sirven en un vaso y está completo si no se pasa por el colador ni nada, pero pues también hace falta el morder. De acuerdo, sí, ahí cambia la absorción. Nos preguntaban también acerca de las frutas y verduras de color verde, en qué son ricas, qué aportan, qué minerales tienen. Las verdes, que será algo de lo que les hablaba, muchas tienen potasio, que es como lo que la gente tiene como miedo al consumo, y era algo de lo que les contaba. Hay unas que son bajas en potasio, otras medias en potasio y otras altas en potasio. Y hay unas que están incluso en los 3 escalafones de acuerdo a cómo yo lo prepare. Entonces, por ejemplo, la manzana, si yo hago una papilla para un niño, tiene menos potasio que si yo hago un jugo de esa misma manzana, por la forma de la preparación. O por ejemplo, la espinaca. Entonces, si yo la como cruda, tiene una concentración mediana de potasio, y si yo la cocino, se convierte casi 3 veces lo que tenía cruda, por la forma y porque, como les dije, se encoge, entonces uno consume también más para hacer la porción de la verdura. Entonces, sí, también tienen muchos componentes que también son antioxidantes. Lo verde sobre todo tiene potasio, que para algunas enfermedades pues hay que tener en cuenta la disminución del consumo del potasio, pero pues lo que les decía antes, hay que mezclar de todo, entonces no solamente voy a comer manzana verde, bueno, ni manzana verde, no solamente voy a comer espinacas, no solamente voy a poner cohombros, sino pues de todo dentro de la ensalada o las frutas que se consuman. Súper. Bueno, otra de las preguntas es si es bueno, digamos, por la cantidad de fructosa que tienen las frutas, combinarlas y que si tienen algún problema, porque a muchas personas les dicen que obviamente son como una sobrecarga a nivel del hígado. Entonces, ¿qué opinas de eso? Las frutas, digo, esto es como algo resolutivo, digo yo. Todas las comidas van a terminar siempre convirtiéndose en glucosa. O sea, lo único que va a absorber, digamos, el cuerpo es glucosa, y después de que la glucosa está en el hígado, entonces allá el hígado es el que lo vuelve en lo que necesita. Entonces hace mezclas y hace mezclas de sustancias para producir otras sustancias. La fructosa es el azúcar de la fruta, por así decirlo, que tiene una composición un poco diferente a la glucosa o a los azúcares que tienen los carbohidratos complejos, que son ramas de esa glucosa, y que eso hace que sea diferente su absorción. La fructosa se absorbe rápido, por eso la gente dice que se le sube muy rápido el azúcar. Eh, Se absorbe rápido, se convierte en glucosa y vuelve y se reprocesa allá adentro, ¿sí? Entonces, sí, evidentemente, si yo tengo un problema en el cual se me recomienda disminuir el azúcar, va a haber frutas que tienen más azúcar
y las frutas en general van a tener más azúcar. Entonces hay personas que a veces llegan al consultorio y le dicen, no, no, es que me dijeron que no podía comer todas las frutas, todas, ¿no? Entonces, ¿qué como? Queda como la pregunta ahí, de todo eso que como. Hay listados donde dice cuáles son las frutas que tienen más azúcar, entonces ustedes ya deben haber oído que el banano tiene mucho, que las uvas tienen mucho, que si yo tengo diabetes no coma uva, no coma remolacha, no coma banano. A mí no me gustan las prohibiciones, ¿sí? Es como mi forma de práctica. Entonces, si usted me dice que se va a comer, que usted tiene diabetes y se va a comer medio banano una vez a la semana, pues yo no le voy a ver problema. Pero si usted me dice que tiene diabetes y va a comerse un banano el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, pues probablemente sí va a tener problemas. Entonces, sí tienen azúcar, si tienen problemas de azúcar o algún tipo de trastorno del metabolismo en el que tenemos que disminuir el azúcar, como el colesterol alto, los triglicéridos altos, pues hay que bajar el consumo de frutas y aumentar el consumo de verduras, porque las verduras sí no tienen azúcar, tienen fibra y otros nutrientes, pero no tienen fruta. No tienen azúcar, perdón. Sí, de acuerdo con Julie, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Digamos que la recomendación para uno mantener un equilibrio es, probablemente si lo quieres en jugo, solo escoger una fruta y más verduras, y así poder hacer un menor incremento en esa absorción del azúcar que va a tener a nivel de tu estómago y tu tracto gastrointestinal. Porque también hay muchas preguntas ahorita acerca de cuál es la diferencia de comerse la fruta entera versus comérsela en un jugo, y pues digamos que las dos coincidimos en que la absorción del jugo va a ser mucho más rápida, y por eso lo ideal siempre es consumirla entera, que tiene una velocidad de absorción mucho más Más lenta. lenta. Yo me tomo un jugo una vez y es algo ocasional, pues no pasa nada. Y si soy saludable, si tengo, ya estamos hablando de unas recomendaciones totalmente diferentes, pero la cantidad de azúcar es la misma. Lo que pasa es que en un jugo sí se va a absorber mucho más rápido, precisamente porque ya tuvo ese proceso de estar mucho más fácil para la absorción líquida. Nos Exacto. preguntan también mucho acerca, dime, no, dime. Y si tomas, por ejemplo, un jugo, si tú vas a comer, les decía yo, la porción de fresas son 9 fresas medianas. Entonces, si tú vas a hacer un jugo para ti con 9 fresas, probablemente no, y le vas a echar más y le vas a poner azúcar con el agua para consumirlo. Que si tú te comes las 9 fresas así, incluso a veces la gente dice 9 fresas, eso es mucho, yo me como 2. Bueno, por la Sí, misma palatabilidad también. en porción también varía. Y hay algo que sí quería resaltar acá, porque estamos hablando de la fructosa que viene de la fruta directamente, pero hay jarabes en fructosa que sí son un cuento totalmente diferente, que sí tiene evidencia de ser hepatotóxico para la parte del hígado. Entonces estamos hablando de la fruta normal, no sobrecarga el hígado si se toman en las porciones que son y de la manera que estamos describiéndolo, como dicen las guías basadas en alimentos. Sí, Me eso sí es preguntan mucho diferente sobre... perdóname, Ana, No, sí, lo que tú dices de esas mezclas y esos jarabes, y yo creo que tú lo tocarás el día que hables de azúcar y de sal, que esas, digamos, son azúcares que se llaman azúcares invertidas, que es lo que dice Ana, que sí tiene otras implicaciones a nivel hepático y que además tienen absorciones y usos diferentes en el cuerpo. Entonces eso sí hay que tenerlo, o sea, porque a veces se sirve la ensalada de frutas, me voy a comer de las porciones de frutas del día, pero entonces le pongo encima este tipo de jarabes y estas cosas para darle azúcar al sabor. exacto. Bueno, me preguntan acerca de consumir jugos de naranja o de mandarina o de apio o de limón en ayunas. Entonces es una pregunta frecuente. Es como lo que decía Ana ahora, pues si te lo tomas por la mañana, al mediodía, por la tarde, son las mismas calorías, digamos que eso pasa por la misma registradora y no cambia. Eh, Hay muchos remedios caseros, por así decirlo, de tómeselo en ayunas y si no se lo toman en ayunas no le hace efecto, ¿sí? Entonces son como estas mezclas que se usan para disminuir el colesterol, los triglicéridos, entonces tómeselo en ayunas por la mañana porque si no ya después no. Sí tiene algunas implicaciones si alguno toma algún medicamento le dirá al médico, tómese el medicamento en ayunas, no sé, la tiroides. Tiene implicaciones en la absorción, porque es diferente si mi estómago está vacío para absorber ciertas o medicamentos o alimentos que si lo consumo encima de alguna comida. Sí, sí tiene implicaciones, pero como nosotros no vamos a usar estos batidos o estos jugos como un medicamento como tal,
pues no va a ser tanta la diferencia si lo consumes antes o después, excepto que haga, potencie las absorciones de algunos nutrientes, como les decía Ana María hace 15 días, o que disminuya la absorción de otros nutrientes. Entonces, depende mucho de por qué lo usamos y para qué lo usamos. A veces es como una costumbre y es más como la sensación de que si por la mañana empiezo con un batido verde, no sé, voy a estar mejor en el día, o se usa en vez de un desayuno porque salgo muy temprano y me consumo eso en vez de desayuno, pues bueno, está bien, no está mal, ¿sí? No está mal, pero tampoco es que sea la panacea. Sí, de acuerdo, no es el milagro que, digamos, si comercialmente sí hemos visto que lo venden como la cura para todas tus enfermedades. Cualquier enfermedad Ujú, se beneficia de comer más frutas y verduras, pero no se trata de reemplazar la proteína del huevo, por ejemplo, el desayuno, por un jugo verde, porque no tiene el mismo valor nutricional como hemos venido pues discutiendo en las últimas sesiones. ajá. Hay una pregunta muy frecuente con respecto, por ejemplo, a eso, si el momento del jugo para después de entrenar, para en ayunas, y yo ahí sí quería, yo sé que Julio va a hablar sobre el ayuno y sobre algunas prácticas que hay ahorita, pero si hay personas que tengan algunas patologías como reflujo, gastritis, primero, Ujú. pasar tanto tiempo de ayuno no es recomendable. Segundo, si tú tomas limón de una, pues no vas a ayudar a tu gastritis, ni a tu úlcera, ni a tu reflujo, versus si quieres los beneficios del ayuno. Es decir, podemos tener otros beneficios comiendo mejor sin necesidad de hacer un ayuno ni de tener como esas prácticas que ocasionalmente pueden tener beneficios, pero si lo haces todos los días van a tener un problema con respecto si tienes algún antecedente, sobre todo a nivel gastrointestinal. Tengo otra pregunta, si las frutas reemplazan, por ejemplo, el arroz o la papa o la yuca, ya que todos están como en ese grupo de carbohidratos, que si se pueden reemplazar por más frutas, la papa, el arroz o la yuca. Digamos que no son reemplazables. Todos los alimentos tienen cosas diferentes. O sea, el arroz no es lo mismo que la naranja o que otras frutas. Y tienen dos características diferentes. Los carbohidratos son un grupo grande, que es lo que uno llama las harinas, y están divididos en los simples y en los complejos. Entonces, los simples son todas estas frutas. ¿Por qué se llaman simples? Porque tienen una máxima dos moléculas de algún tipo de azúcar y se absorben rapidísimo. O sea, entran y se absorben. Los carbohidratos complejos tienen más de dos, o sea, son cadenas ramificadas que se demoran a absorber. Entonces, por ejemplo, que eso le gusta muchísimo a Ana, si yo hago ejercicio y después del ejercicio me tomo un vaso de jugo de naranja y lo acompaño de un sándwich con queso. Eso, por ejemplo, sería una super merienda post ejercicio porque tienes el azúcar rápida del jugo que te va a quitar el hambre rápida, pero te va a ayudar el pan, por ejemplo, y si es pan integral del pan, porque ese se va a absorber más despacio. Entonces, la curva de secreción de una hormona que se llama insulina va a ser como esto si yo me tomo solamente el jugo de azúcar, entonces rápido se secreta para que se absorba rápido el azúcar, pero si yo además le puse pan, entonces ella se va a regular y se va a demorar más tiempo. Por tanto, la absorción se va a demorar más tiempo y las concentraciones en azúcar no van a hacer esto, sino que se van a mantener por más tiempo. Entonces, no es reemplazar unas por otras. La alimentación no es reemplazar unas por otras, es comer de todo, comer rico, pero comer mesurado. Y si tengo alguna condición especial, pues quitar un poco, disminuir lo que no debo y aumentar un poco lo que debería ser más. De acuerdo, además, por ejemplo, carbohidratos buenos como el arroz integral, pues aportan algo de proteína y fibra, un Uh poquito -huh. más. Entonces, digamos que también no es quitarlo, sino escoger, sí, algunos días puedes comer arroz, algunos días más frutas, eso depende pues del el hábito que tenga cada uno de nosotros. Tengo una pregunta acerca de si el jengibre es malo para algo, para el corazón, sobre todo que había como un mito con respecto a esto. Uy, no sé, yo sé que se utiliza mucho porque es un modulador del sistema inmunológico, entonces se usan las gripas y todo eso. También produce muchísimo reflujo y gastritis en las personas que tienen, les puede empeorar esto, pero no sé, pues directamente con esa pregunta si produce algo malo para el corazón o algo De así. acuerdo, yo tampoco he visto estudios con respecto al No, corazón. Hemos visto en embarazadas ayuda mucho a mejorar las náuseas en el primer sí. trimestre,
pero siempre manteniendo un consumo como proporcionado, porque en exceso volvemos a lo mismo, también puede haber problemas si me como demasiado de algo, aunque sea algo bueno. Tengo otra pregunta acerca de las fuentes de fibra, que además de las frutas, la avena, ¿en qué otros alimentos podemos encontrar que sean ricos en fibra? Casi todo tiene fibra, sobre todo los carbohidratos, entonces el arroz, la papa, la pasta, todo eso tiene fibra en menores cantidades, digamos, todos tienen, unos tienen más que otros, entonces entre las frutas algunas tienen más que unas tienen más que otras, entre las verduras unas tienen más que otras. ¿Dónde no vamos a encontrar fibra? A menos que sean añadidas. Por ejemplo, en los lácteos, en las carnes, no va a haber fibra, a menos que los lácteos sean añadidos con fibra. Alguna vez una de las empresas de lácteos sacó leche con fibra, o hay yogures con fibra adicional. Eh, pero digamos que todo lo que diga, por ejemplo, todo lo integral tiene mucha más fibra y las frutas y verduras tienen más. Entonces no son una fuente única, sino hay de muchas. ¿Qué es importante con la fibra? La gente dice, pues también se convierte en panacea. Entonces hay que consumir mucha fibra, entonces voy a comer muchas frutas, muchas verduras. Pero resulta que las bacterias que procesan la fibra dentro del intestino son, ¿cómo se llamará esto? Ellas se acostumbran a. Entonces, si yo no acostumbraba a consumirlas y consumo de repente mucho, me va a caer pésimo. Y es la gente que dice, es que yo no como eso porque yo empecé a comer brócoli y todo eso y distensión abdominal, gases, terrible. Entonces, si yo no consumo fibra y voy a empezar a incrementarlo para tratar de llegar a lo que se recomienda, pues se debe hacer de manera paulatina e integrando cosas lentamente para que en mi sistema gastrointestinal nazcan, por así decirlo, esas bacterias que van a procesar esta fibra. Sí, de acuerdo contigo. Por ejemplo, para alguien, a la mayoría de la población le sirve aumentar la fibra, pero al deportista no, porque va a tener un alimento de absorción lenta, molestias gastrointestinales en una prueba deportiva. Entonces, todo depende mucho de en quién estemos hablando y los gustos que tenga cada cual. Si me preguntan acá acerca de la cáscara, por ejemplo, que también de las frutas aporta fibra, entonces la idea no es pelarlas en las que se pueda, pero lavarlas muy bien para que nos podamos digerir y consumir esa cáscara y eso sería un aporte adicional que tienen las frutas con respecto a la fibra. La sesión pasada hablamos de las leguminosas que son ricas en fibra también y algunos cereales como el maíz, por ejemplo, no hablamos un tanto de la cebada, es un grano que también es rico nutricionalmente y aporta harta fibra y harta proteína, entonces ahí tenemos diferentes formas de obtener esos buenos alimentos. No es que todos los días voy a comer cebada, pero la idea es Sí. incluirla en nuestra alimentación. Bueno, yo creo que con eso hemos resuelto bastantes de las dudas en el chat. Si quieres le damos paso a Jack para que nos A cuente Jack, acerca sí, de algo. déjame y le comparto su presentación de lo dentro de 8 días, ya que estás ahí. Listo. Jack, te dejamos con tu audiencia. ¿Lo tienes, Ana? No lo escucho, Jack. Ah, Ya. dice que tiene el micrófono pausado para ver si se lo pueden Ah, abrir. creo que tú puedes Ya, abrírselo. Ah, ya, ya ya. te lo vamos Listo. a abrir. Mientras tanto, acá me decían que si el consumo de frutas y verduras disminuye la absorción de un nutriente, que no quedó muy claro eso. Mm, Pues eso tendría que ser como con, con pincita, mirar cuál tiene algo de mucho que le disminuya la absorción de otro, pero no lo tengo como referenciado alguno que disminuya más o dificulte la absorción de alguno. No sé si tú tengas alguno. No, de hecho, es lo que decíamos, ayudan, por ejemplo, la vitamina C a la absorción del hierro, entonces actúan como en sinergia para mejorar la absorción de esos nutrientes. Pero sí, estoy de acuerdo que toca ser muy específico con qué nutriente estamos hablando, porque eso varía con cada uno de los micronutrientes sobre todo. Listo. Jack.
Listo. Bueno, entonces la próxima semana pues tendremos un taller basado en lo que hoy aprendieron. La idea es que hagamos 3 preparaciones. Entonces la primera de las preparaciones, o bueno, para las preparaciones lo que vamos a necesitar primero son tablas, cuchillos, una licuadora, bowls, cucharas para mezclar. Pues adicionalmente siempre es bueno tener un poco de azúcar, de sal, por si quieren agregarle a alguna de sus recetas. La primera receta que vamos a preparar es una de las que hacemos en Villa Paulina, es un parfait de muesli, solo que en este caso lo vamos a hacer con leche vegetal. Para eso necesitamos una granadilla, 3 uchuvas, una cucharada de mermelada de su preferencia, una manzana verde, una cucharadita de miel, 50 gramos de avena en hojuelas, 300 mililitros de leche vegetal de su preferencia, soya, almendras, arroz, 5 gramos de almendras, estas son opcionales, y esa va a ser nuestra primera preparación. Luego vamos a preparar un salpicón, para eso necesitamos media taza de patilla, ya picadita, media taza de melón, un banano, media taza de papaya, y el jugo de 2 naranjas o media tacita de jugo de naranja. Y finalmente vamos a preparar una ensalada griega. Para eso necesitamos un pepino con hombro pelado, un tomate, 2 cucharadas de aceite de oliva, 100 gramos de queso costeño, media cebolla roja, un limón, 2 cucharadas de yogur griego, preferiblemente, un diente de ajo y una ramita de menta o poleo. Y bueno, esas son las preparaciones que vamos a tener que debemos saber como para la próxima semana. Pues la receta va a estar muy fácil de preparar. Lo único es que el pepino lo tengamos previamente pelado. Y en el caso del salpicón, pues las frutas las tengamos ya listas para mezclar, cortar y mezclar. Muchas gracias. Digamos, aquí extenderles la invitación para la próxima sesión del jueves. Todos los jueves a las 11 de la mañana vamos a tener esta sesión práctica de frutas y verduras. Les vamos a mandar la información al correo de los ingredientes, porque acá nos están diciendo que si los repetimos, pero toda esta información va a estar disponible para que ustedes la miren. Sí, del salpicón, por ejemplo. Y acá se las dejamos momentáneamente, pero la van a tener en el correo también. Por eso es importante, por favor, que los que no lo hayan hecho diligencien la encuesta en el enlace que les deja Ana en el chat. Ahí en ese correo les enviamos los ingredientes y las grabaciones de las presentaciones. Sí, ya lo voy a poner de nuevo para que lo tengamos acá en el chat en caso de que no lo hayan diligenciado previamente. Aquí les voy a dejar unos segunditos cada uno para que lo vean. Mientras terminamos, entonces este era el parfait y la ensalada griega. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Como les dijo Ana, los esperamos la próxima semana a 11 de la mañana con sus ingredientes para que en manos de Jack aprendamos estas recetas que se ven muy ricas. Sí, los invitamos al link que les hemos mandado de las redes de la Decanatura y de Gestión Humana, donde están quedando todas las grabaciones en esos canales para que las puedan revisar con calma. Gracias por toda la intervención de hoy. Nos vemos en el taller entonces. Muchas gracias. Adiós todos.